La verdad que es importante aclarar un poco cómo es el sistema de las primarias abiertas y simultáneas que está establecido en la provincia de San Luis. Los plazos se van cumpliendo y concretamente esta noche en la Justicia Electoral Provincial hay que presentar todas las listas de precandidatos que se han presentado en las juntas electorales partidarias. Lo importante de esto es que nosotros aclaremos un poco cómo está establecido el sistema. El sistema que impera en la provincia de San Luis es el de primarias abiertas y simultáneas. No son obligatorias como las PASO, por una cuestión de que el electorado va a tener la opción de ir a votar o no. ¿Por qué? Porque son unas internas partidarias, son internas, se resuelven la problemática de cada partido, pero en este sistema de primarias abiertas y simultáneas. También es cierto que no es obligatorio para los frentes o partidos políticos que hayan podido consensuar una lista única en base a las metodologías que estén establecidas en la constitución de su alianza o en la Carta Orgánica Partidaria. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva, después de establecer la ley, el sistema de las primarias reglamenta todo como es la presentación de la lista de precandidatos y también reglamenta los plazos. Y a partir de ahí viene el cronograma electoral. Por lo tanto, lo que más o menos debe quedar claro a la sociedad es que el sistema que estableció la ley que se votó el año pasado es el de primarias. Por lo tanto, en el caso de que partidos políticos o frentes, sus agrupaciones internas decidan participar de las primarias, está garantizado por ley, está garantizado que puedan participar. Eso es lo importante. En el caso del Partido Justicialista, por ejemplo, que conformó un frente, surgió de este acuerdo programático, presenta una lista única, se llegó a un consenso. Mire, yo creo que ahí hay que destacar dos cosas. Primero, el Frente Justicialista partió sobre la base de un acuerdo programático. Esto es, se trabajó en un programa de ideas, en las bases sobre las cuales, en definitiva, nosotros pensamos que hay que hacer, que es la lucha contra la pobreza, la inflación, el costo de la canasta familiar, el precio San Luis, el salario de los empleos públicos, las paritarias, muchas ideas que fueron, en definitiva, sentadas en el acuerdo de las chacras y en ese acuerdo programático de 18 puntos que hizo el Frente Justicialista. Luego de eso, vino la constitución de la alianza. O sea, nosotros no pusimos el caballo delante del carro. Primero las ideas, primero el acuerdo programático, y si nos podíamos poner de acuerdo en eso, podíamos llegar a constituir el frente. Una vez que se constituyó el Frente Justicialista de Unidad, en la misma acta de constitución se establecen las reglas de juego de cómo se van a elegir los candidatos de esta alianza. Y lo dice claramente, que se va a respetar el sistema del consenso sobre una lista única, pero tomando como parámetro respetar a rajatabla los lugares o cargos que cada partido había podido conseguir en las elecciones del 2013. Entonces, cuando usted ve cómo se conforman las listas del Frente Justicialista, va a ver que tiene una directa relación con las elecciones de 2013, porque eso es lo que dice la Constitución de la Alianza Frente de Unidad Justicialista. ¿Qué pasa, ministro, con el caso, digo, ha surgido en las últimas horas y la gente tiene duda con respecto a esto, lo que pasó con el radicalismo y el frente de Cambiemos y Avanzar y este tema que hubo en la justicia y una resolución y un fallo judicial que se conoció en las últimas horas? Mire, yo le diría que en definitiva, así como le expliqué cómo se constituyó el Frente de Unidad Justicialista en base al programa,
esto que está pasando en el Frente Radical Avanzar demuestra que la pelea es estrictamente de cargos. Fíjese, el fundador del radicalismo, Leandro N. Alem, tenía una frase que era muy buena, porque él hablaba de los principios, de las convicciones, de las ideas que deben imperar en un partido político. Y él tenía una frase que decía que se rompa, pero que no se doble. Que se rompa, pero que no se doble, decía Leandro N. Alem. Yo creo que lo que está pasando en el radicalismo de San Luis es que invirtieron la frase de Leandro N. Alem y ellos dicen que se doble pero que no se rompa. ¿Qué quiero decir con esto? Lo único importante son las candidaturas, lo único importante son los cargos que quiero o para lo cual quiero postularme. Como no ha habido un acuerdo programático, no ha habido un acuerdo de ideas, no ha habido consenso interno, la propia ley de las primarias es lo que le permite a los distintos sectores participar o presentar sus listas, y si no le dan lugar, lo han judicializado, como ha pasado, pero en base a la propia ley. O sea, yo creo que cuando se dio el debate en la Cámara de Diputados fundamentalmente sobre la reforma de la ley de las PASO, los diputados radicales eran los que más pregonaban que ellos no querían cambiar porque en definitiva querían el sistema de las internas obligatorias. Nosotros tratamos de explicar en ese momento que lo que se buscaban eran alternativas, tanto para el electorado que por ahí no quería participar de una interna y que lo obligaban a participar, como distintas metodologías que podían, en base a la ley de partidos políticos, en base a las cartas orgánicas partidarias o los congresos partidarios, ver de qué manera resolvían sus problemas internos. Y si no, quedaban en las primarias abiertas simultáneas. Esa es la garantía que da la ley. Bien, ministro, muchísimas gracias. Hoy tenemos un vencimiento, lo reiteramos, lo dijo al principio de la entrevista. Hoy, según el cronograma que ha dispuesto la justicia electoral, a las 24 horas de hoy, vence el plazo de la presentación de todas las listas de precandidatos, sean de aquellos frentes o alianzas o partidos políticos que llevan lista única, como también de aquellas que llevan más de una lista. Hoy vence el plazo para todos los que van a participar en las elecciones provinciales del día 22 de octubre.